hablar de música y hablar de música en el Bicentenario, que es lo que voy a realizar en esta tarde, es hablar de una de las artes, si se quiere, más cercanas al ser humano. Se dice que el ser humano desde que nace hasta que muere realiza música. Realiza música desde su cuerpo, realiza música desde las diferentes formas. Pueden ser indeterminadas o determinadas. Pueden ser pensadas o no. Pero que el sonido está presente en ese quehacer, en ese entorno sonoro a través de nuestros caminos de vida. Y es un poco pues lo que vengo a compartir esta tarde con ustedes. Y sobre todo a compartirlo desde la óptica de lo que representa para un compositor y su imaginario compositivo a lo largo de la creación musical. Ya Alfredo Casella, el gran teórico y gran compositor también, Alfredo Casella cita en su tratado de orquestación una frase o una afirmación que es importante analizar. Alfredo Casella dice que el acto de la creación es un acto absolutamente individual e incluso lo llama hasta egoísta. Y eso nos puede alertar, nos puede, bueno, ¿por qué el maestro Casella dice esto? Afirma esto, ¿no? El maestro Casella, y entendiéndolo en el buen sentido de la palabra, afirma que el acto creativo en la música es un acto totalmente individual y egoísta, porque lo que hace es que el compositor transmite una necesidad. Entendiendo aquí entonces la música y el quehacer compositivo como una necesidad básica en la expresión del compositor. Y claro está, dentro de ese transmitir, muchas veces el compositor, y por qué no decirlo, lo que piensa es en su propio lenguaje y en su propia idea, su propio mensaje, pero para sí mismo muchas veces, ¿verdad? De ahí que, por ejemplo, cuando el gran compositor ruso radicado en Estados Unidos, Igor Stravinsky, se le pregunta a la salida del concierto Ebony, el gran concierto para piano basado en elementos del jazz, se le pregunta, a la prensa le pregunta, maestro, ¿y usted qué ha querido decir a lo largo de toda su carrera musical? El ballet Petrushka, el ballet tal, el ballet La consagración de la primavera, que es un hito, el pájaro de fuego, en fin. El maestro dice, no quise decir nada. Y qué terrible, o sea, qué fuerte esta afirmación de Stravinsky. No quise decir nada. Sin embargo, esa respuesta de Stravinsky nos llama a la reflexión. Y claro está, yo escribí más tarde, tiempo después, un artículo hace unos años que se llama La nada de Stravinsky es el mucho de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque volviendo a Casella, el compositor transmite lo que él necesita decir, porque es su catarsis, es su proceso. Y a partir de ese proceso, pues cada quien va a leer desde su propia plataforma de vida lo que ese compositor ha expresado en una obra musical. Es muy interesante porque, claro, cuando hablamos del Bicentenario, hablamos de toda una cantidad de expresiones de lenguaje sonoro que van desde el siglo XIX hasta nuestros días y que transmiten diferentes posibilidades sonoras. Así, por ejemplo, no nos debe extrañar que si alguien ha estado fuera de su país, fuera de Costa Rica, por decir algo, durante muchísimos años y no ha tenido la posibilidad de regresar, y escucha algo como el himno nacional de Manuel María Gutiérrez, no debería extrañarnos que este elemento marcial, porque es una marcha hecha como tal en el contexto de la época, va a hacer que esa persona de pronto tenga lágrimas, se sienta nostálgico, y alguien diría, pero qué curioso, porque es que esto es una marcha, incluso una marcha de corte militar, ¿verdad? Donde está claramente establecido el marcial del tiempo de la obra, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? El imaginario compositivo depende entonces solo del compositor. Y claro, pero va a estar empapado o influenciado por una serie de movimientos, de quehaceres, de estilos que surgen alrededor de su propio contexto histórico.